Hola, mi nombre es Alexandra Zamora y quiero darte una muy cordial bienvenida a este canal. Y bueno, invitarte a que te quedes con nosotros y si te gusta el contenido, que te suscribas y le des un like a la campanita. Hoy vamos a estar estudiando o continuando con el estudio del Evangelio de Juan en el capítulo 5. James, el día que estuvo en FEDEMEC, y la verdad es que yo, bueno, no, todos nos quedamos con la boca abierta como deseando más. Y cuando nos invitó al estudio de Juan, pues, o dijo que iba a estar dando el estudio de Juan, pues yo le vine a comentar a James y le dije, vieras, tiene que escucharlo. Sí, Pero sí, qué es una bien. delicia, le dije yo. Me alegro mucho que les haya gustado. Sí, yo pienso que el Evangelio de Juan es tan especial porque es como que es como si le presentaran a Jesús. Así lo veo yo, ¿ves? O sea, como que me dijeran, miren, siéntese aquí, le voy a presentar a Jesucristo. Converse con él un rato. Y eso Ujú. es para mí, más o menos, como eso es, o sea, yo estoy, cada vez que lo estudio, Lisette, yo estoy observando qué es lo que él piensa, cómo reaccionó, cómo se movió, por qué dijo eso, por qué no lo dijo. O sea, hoy estaba pensando por qué se movía de Galilea para Judea y de Judea para Galilea, o sea, porque se la pasa en un va y viene, ¿verdad? Durante los 3 años. Y yo me fascino en esos laberintos. Y ahí me meto a ver por qué se movió y por qué duró 16 meses aquí, solo un año allá. O sea, no te imaginas en las cosas en que me quedo yo. Cosas así sí, que otra gente tal vez ni se les ocurre. Yo ni las digo porque van a decir, esta señora está como media loca, pero yo los disfruto mucho. Sí, es totalmente cierto. Son los pequeños detalles. Fíjate que yo me he quedado estudiando una preposición 3 semanas y le he encontrado un mundo de cosas, ¿verdad? Fascinantes, fascinantes, que me han iluminado muchísimo para el resto del texto bíblico. Y Claro. la verdad que sí, que ese es en realidad mi corazón con este curso, es que la gente se fascine con la Biblia y por eso para mí que Lisette me diga ahorita que en ese momento que yo enseñé el curso allá en Costa Rica, o que di un pedacito de esto allá en Costa Rica y que a ella le gustó tanto y al grupo de allá, a mí me anima mucho, Lisette. Me anima mucho porque de verdad eh, mi meta en este curso es que la gente se fascine, que conozca a Jesús y se fascine con la escritura. Lo estamos logrando entonces. Sí, qué linda, qué linda. Vamos a estar continuando con el Evangelio de Juan en el capítulo 5. Vamos a iniciar en el capítulo 5 y vamos a pedirle a Dios que dirija mis palabras, que me dé buenos ejemplos y que el Espíritu Santo escriba en sus corazones lo que Él quiera y sea necesario para que ustedes lo atesoren. Eh, una vez más, les quiero decir que el objetivo de este curso es que conozcamos a Jesús, y que creamos en Él y que creamos en lo que Él dice. Y el objetivo, ese es el objetivo de la palabra. El objetivo mío, aparte de ese, es que usted quede fascinado con la Biblia, que a usted le interese la Biblia, que a usted le parezca la Biblia muy interesante y que luego ya usted en la vida, usted cuando lea la Biblia, usted puede entender mucho más de lo que podía entender antes de unirse y de empezar este curso. Y eso es mi oración, ese es mi corazón. Yo vivo fascinada con la palabra, yo vivo fascinada con Jesucristo, pero además su palabra a mí me seduce, a mí me enamora, a mí yo puedo pasar horas de horas estudiando la palabra de Dios y siempre lo disfruto, siempre lo disfruto. Y yo quisiera que eso podérselos comunicar a ustedes y por eso hago el estudio más profundo que puedo y para que ustedes también encuentren eso tan hermoso que yo he encontrado en la palabra de Dios. Así que bueno, vamos a continuar con este evangelio y vamos a poner este tiempo en oración, vamos a pedirle a Dios que nos ilumine y que nos guíe. Claro, es del 1 al 16. Sí, por favor. ¿Ok? Jesús sana a un inválido. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén.
Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzatá. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante, aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda. Les respondió, ¿quién es ese hombre que te dijo, recógela y anda? Le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. 16. Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en primera instancia, yo hoy no voy a dar el tema del estudio. Yo quisiera que al final, en nuestro espacio de reflexión y de reacción, cada uno de ustedes decida cuál es el tema que usted cree que debe llevar este estudio de hoy. Usted puede poner el que quiera y no se preocupe que no va a estar correcto ni incorrecto. Usted tenga la libertad de que al final usted me dice, bueno, yo creo que ese estudio se debería llamar así o como así o parecido a esto. Sí, lo más acercado que usted lo puede expresar. Entonces, esa va a ser nuestro espacio de reacción al final. Decir, ¿cuál tú crees que es el tema? ¿Qué fue lo que tú viste que fue el mensaje de este estudio? A señal de introducción, en los capítulos del 1 al 4 se enfocan en la persona de Jesús. ¿Recuerdan? En el capítulo 1 nos habla que en el principio era el verbo era con Dios, y Juan empieza a relatarnos la historia de Jesucristo desde el cielo, no desde la tierra como hacen los otros evangelistas, ¿verdad? Y que nos dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Ajá, y que Jesús era el verbo y que Jesús era Dios. Entonces, así empieza el 1. Luego vemos que vienen las bodas de Canaán, después tenemos el encuentro de Jesucristo con Nicodemo, donde hay todo un diálogo y Jesús está aquí conversando con un gran experto de la ley, con un gran conocedor del Antiguo Testamento, y luego encontramos a Jesús conversando en el pozo con una mujer samaritana, una mujer de un grupo étnico totalmente rechazado por los judíos, y encontramos a Jesús que se le acerca en el pozo y empieza a conversar con ella. Y esta mujer va y cuenta de Jesucristo a toda la ciudad. Bueno, en los siguientes capítulos que vamos a estar estudiando, va a dar un giro. La presentación que Juan nos hace va a dar un giro. En el 5, en el 6 y en el 7 nos muestran la oposición que Jesucristo va a encontrar. Aquí ya empieza la parte de la oposición. En la primera, Jesucristo se estaba presentando, Juan nos cuenta diferentes momentos donde él está hablando de él, donde él está hablando de la vida eterna, etc. De aquí en adelante vamos a encontrar la oposición que viene para Jesús. En el capítulo 5, Jesús está en Jerusalén, que es el que vamos a estudiar hoy. En el capítulo 6, Jesús regresa a Galilea.
Y en el capítulo 7, Jesús regresa de nuevo a Judea o a Jerusalén, que es lo mismo. Entonces, en el 5 está en Judea, Jerusalén. En el 6 va para Galilea. En el 7 regresa a Judea. Y ahí ya empieza la crucifixión. El tema central de este evento lo vamos a encontrar en el verso 16, que Lisette nos hizo el favor de leer. Y lo leo para ustedes. Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas el sábado. Y una vez más, si ustedes recuerdan, yo les compartí que generalmente en el estilo de escritura de la época del griego koiné, el mensaje y el mensaje central, el propósito, lo vamos a encontrar al final de cada libro, no al principio como en la literatura nuestra, ¿verdad? Pues aquí lo podemos ver que al final de este evento es donde dice, nos cuenta toda la historia y al final nos dice, precisamente por esto los judíos lo perseguían. ¿Por qué? Pues porque hacía cosas como estas el sábado, que era el día de reposo. Luego lo vamos a retomar. Entonces, tenemos una historia y la historia se lleva a cabo y hay varios personajes, ¿verdad? Están los judíos, está este hombre, ¿verdad? Que está enfermo y está Jesús. Estos son los tres personajes que vamos a estar viendo en este evento de la vida de Jesucristo. Cuando el texto bíblico se refiere a los judíos en el libro de Juan, y aclaro, en el libro de Juan, porque en otros textos puede variar de una u otra manera, se está refiriendo al liderazgo. Cuando Juan dice los judíos, se está refiriendo a los líderes, no al pueblo, sino al liderazgo, a los fariseos, a las personas que luego crucifican a Jesucristo. Se está refiriendo a las personas que están en control de lo que vendría a ser la religión de la época. Ahora, vamos a ver si empezamos. Permítanme buscar el 1. Algún tiempo después, empieza así el 1, algún tiempo después. Entonces, ¿algún tiempo después de qué? Porque recuerdan que en el texto anterior que estuvimos estudiando, Jesús estaba en Samaria y luego se había ido a Galilea. Recuerdan que Jesús había estado en Judea y se había ido para Galilea. Pero recuerden que entre Judea y Galilea había una ciudad que se llamaba Samaria, que estaba exactamente en el camino. Y que Jesús había parado ahí, que es cuando él habla con la samaritana, pero que después de que la samaritana le cuenta a gente de la ciudad que conoció a este hombre y que le ha dicho toda su vida, todos vienen a oír a Jesús y lo invitan a quedarse unos días en Samaria. Entonces, después de ahí Jesús va para Galilea. Ok, después de unos días, y aquí empieza el texto, algún tiempo después, se celebra una fiesta de los judíos. Entonces vemos que este evento que vamos a ver se lleva a cabo en una de las fiestas de los judíos. Algo interesante es que en las fiestas, cuando habla de una fiesta de los judíos, tenemos que pensar entonces en una de las tres fiestas que era parte de la ley, parte de lo que un judío tenía que hacer en la época, ir a esas fiestas. Habían tres fiestas que los judíos tenían que ir siempre a esas fiestas, todos los judíos. Sí, que era la fiesta de la Pascua, que se llevaba a cabo en abril, la fiesta de Pentecostés, perdón, en abril, la fiesta de Pentecostés, que se llevaba a cabo en mayo, y la fiesta del tabernáculo, que se llevaba a cabo en octubre. Bueno, en una de esas tres fiestas es a la que el texto se refiere. El texto no nos dice en cuál de ellas. Sin embargo, podría ser perfectamente el Pentecostés. ¿Y por qué digo yo eso? Bueno, porque en el 6 va a estar hablando de la Pascua. Entonces, hay posibilidades de que el capítulo 6 deba de ir donde está el 5. Y entonces quedaría en el orden, porque primero era la Pascua, después era el Pentecostés y en octubre sería el tabernáculo.
pero es importante que sepamos que estamos ante una de estas fiestas. Y si ustedes recuerdan lo que compartimos en estudios pasados, estas fiestas se llevaban a cabo en Jerusalén en un templo enorme donde cabían como 2 millones de personas. Recuerdan que cuando Jesús volcó las mesas en aquella fiesta, les compartí que había por lo menos 25,000 negocios, que habían por lo menos 5,000 guardas. O sea, no es una fiestita como a veces nos imaginamos, no, era una fiesta enorme y la gente venía en una peregrinación de todas partes, porque era parte de los requisitos de la ley del Antiguo Testamento asistir a esta fiesta. Juan está escribiendo, como todos recordamos, Juan está escribiendo en el año más o menos del año 80 al año 95. Recuerden, el Evangelio de Juan fue escrito entre el 80 y el 95 antes de Cristo. Más posible que haya sido el 90 antes de Cristo, por ahí. Y el templo de Jerusalén había sido destruido en el año 70. Más o menos 20 años después es que Juan está escribiendo. O sea que había sido destruido 20 años antes. Entonces, es interesante y menciono eso, ¿por qué? Porque el texto habla en presente. Está hablando en presente. Había en Jerusalén la fiesta, ¿ve? Como si fuera algo que estaba pasando. Sin embargo, Juan está contando esto o lo está escribiendo 20 años después de destruido el templo. Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, porque esto lo vamos a encontrar mucho en los historiadores, de que ellos muchas veces escriben en presente sobre algo que leemos. Pero eso se los digo por si acaso surgiera alguna duda de por qué él está hablando aquí en presente. Pero bueno, tenemos que era una de estas 3 fiestas. Vamos a ver qué otro elemento podría ser interesante acá. Había allí, junto a la puerta de las ovejas. ¿Y qué es la puerta de las ovejas, verdad? Bueno, la puerta de las ovejas era un lugar donde se sacrificaban las ovejitas en el Antiguo Testamento. Entonces, era un lugar que estaba cerca de un estanque y también cerca del templo. Y así era como donde estaba. ¿Cómo sabemos? Bueno, porque Jeremías habla de eso, porque los profetas hablan de la puerta de las ovejas. Y entonces es muy mencionada en el Antiguo Testamento porque ahí se llevaba a cabo este tipo de sacrificio. Y aquí nos vamos encontrando nosotros entonces con un texto que es el detonante. Es el texto, la historia, el momento, perdón, detonante en la persecución de Jesucristo. Aquí empieza la persecución, la opresión contra Jesús. Juan menciona este milagro y menciona algunos otros más que hemos estudiado y otros que vamos a estudiar. Como el del noble, recuerdan que sanó al hijo del noble, que lo vimos en el estudio pasado. Pero los otros evangelistas mencionan muchos más. Pero Juan tomó algunos milagros muy precisos y en otro estudio estuvimos compartiendo por qué Juan tomó ciertos estudios y por qué Juan, a diferencia de los otros evangelistas, a estos milagros de Jesús no les llama milagros. ¿Se acuerdan que les llama señales? Juan le llama señales y yo les compartí a ustedes que le llamaba señales porque es como algo que señala a otro evento. Entonces, cuando Jesús hizo este tipo de milagros, irrumpir en el plano natural para hacer un milagro, en realidad la intención de Jesús era señalar hacia otro evento más. Entonces, aquí vamos a encontrar a Jesús haciendo un milagro, pero pongan atención, porque la intención de Jesús es señalar a otro evento. Por eso Juan le llama señales, que a mí me parece fascinante. A mí el hecho de que Juan no le diga milagros, le diga señales, me parece fascinante, porque esto nos educa muchísimo sobre el tema de los milagros, porque muchas veces creemos que el propósito de Jesús era hacer milagros simplemente para bendecir al ser humano, nada más. No, no, no. Jesús sí tenía compasión por el ser humano, pero siempre tenía el propósito de señalar, de confirmar la fe. Jesús siempre estaba pensando en la vida eterna, porque Jesús sabía que pasar enfermo 38 años
era importante sanarlo, pero era mucho más importante que la persona entrara al reino de los cielos y tuviera vida eterna. Entonces, las señales, como le llama Juan, en lugar de milagros, nos enseñan muchísimo sobre este tema, que podríamos estudiarlo en otro momento. La puerta de las ovejas, entonces, perdón, en Nehemías 3:1, para los que toman nota. Ahí usted puede ir a ver sobre la puerta de las ovejas. Veíamos entonces el pozo. Había muchos pozos en la ciudad. Había muchos estanques, como se le dice ahí. Eran como pozos. Y había muchos. ¿Por qué había muchos? Bueno, porque estamos en una ciudad, en un pueblo muy caliente, donde era muy necesario refrescarse, era muy necesario tomar agua. Entonces, había muchos pozos en muchas partes. Y además, porque parte de la ley era que tenían que lavarse las manos. ¿Se acuerdan que los judíos hacían un montón de rituales acerca del lavado de manos, todo con el agua, etcétera? Lo estuvimos estudiando en algún momento también. Bueno, por eso habían estanques, por todas estas razones, para refrescarse, para tomar agua y para cumplir con el ritual. Entonces, aquí nos encontramos con un estanque que era relativamente grande. ¿Cómo lo sabemos? Por los pórticos, porque para que tuviera 5 pórticos es porque era grande. ¿Era una piscina profunda? No, no era. Era algo simplemente para refrescarse, no era una piscina profunda para nada. Y se llamaba Betzata, que significa casa de misericordia. Casa de los olivos también. También la encontramos como casa de los olivos. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, nos dice el verso 3. Habían muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Pero si usted tiene la nueva versión internacional, la Biblia que yo estoy leyendo, usted va a ver que del 3 pasa al 5. O sea que no hay 4. Ok, ¿por qué no hay 4? Porque el verso 4 no está en los escritos originales. Entonces, las versiones modernas lo han quitado. Y el verso 4, no sé si alguien tiene una Biblia un poco más antigua, yo no la tengo acá, porque sería interesante poder leer ese 4 para explicar qué es lo que dice. Pero ese verso 4 habla de que un ángel movía las aguas del pozo y que entonces en ese momento la persona tenía que meterse al agua. Dice que había muchos enfermos y hay otra parte más que creo que está ahí en el verso 4. Yo lo busqué en internet y sí sale verso 4. ¿Y qué dice, mi amor? Lee. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Excelente, Raquel. ¿Ves? Qué maravilla estar con gente de esta generación. Qué rapidito encuentran todo. Ok, ven, ese verso no está en los escritos originales. Y aunque ustedes ya hace mucho rato estudiamos la introducción al curso de la Biblia, pero recordarán que yo les enseñé sobre la crítica textual y que yo les enseñé que cuando una Biblia es más fidedigna al texto bíblico, ¿cuándo? Cuando esa Biblia ha sido traducida de los escritos más antiguos. Entre más antiguo, más pegado a la época de Jesús haya sido el escrito, más original, más auténtica, más fidedigna a la verdad es esa Biblia. Sí, porque recuerden que yo les expliqué que habían copistas, que habían personas que se paraban al frente y que esas personas leían los manuscritos de la época y que 50 escribían y tomaban copia y que muchas veces escribían al margen o escribían entre líneas en alguna cosita que a ellos les parecía que debía ir o alguna explicación corta. Pero ¿qué pasaba? Que el próximo copista que llegaba 1 año, 2 años después, no sabía si eso que estaba al margen era o no era parte del escrito original, entonces algunos terminaban poniéndolo y así llegó a suceder lo que aquí les estoy mencionando. Entonces, ese texto que llegaba un ángel no está en los escritos originales y por eso en la nueva versión internacional no está. Y por eso es que yo les he recomendado que tengan la nueva versión internacional, porque yo sé que es una versión que tiene un muy buen trabajo de traducción. Entonces, entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo
dice que había muchos enfermos, ¿verdad? Pero que entre todos esos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Un montón, ¿verdad? Un montón de años. Eh, y creo que este señor, muy interesante para mí, ¿verdad? Que dentro de todos, Jesús escogió a este señor. No escogió a otro, lo escogió a él, ¿verdad? Eh, entonces, me llama bien la atención eso. Ahora, si a usted le surge una inquietud, por ejemplo, que usted me diría, bueno, Alexandra, entonces quiere decir que hay algunos textos ahí que la Biblia tiene que tal vez no están no son parte de la palabra de Dios, etcétera. Miren, hay algunos textos en la escritura, se le llaman textos grises, que significan que son de dudoso entendimiento y que los eruditos y los más expertos tienen sus reservas para la traducción y para explicárnoslo. Los que estamos en este asunto de Dios, los manejamos y lo sabemos, pero también hay otros textos que están en algunas Biblias que no son muy fieles a la traducción y que los tienen y que no deberían de estar ahí. Pero sin embargo, esos textos que ustedes no tienen necesidad de lidiar con eso porque estudian en una Biblia que es muy fidedigna. Sin embargo, esos textos no son relevantes con la salvación, no son relevantes con el plan de redención. Entonces, nada tiene que ver si el ángel revolvía el agua o no la revolvía, no tiene relevancia en el plan divino de Dios. Y ninguno de todos los textos que pueden ser de dudosa interpretación o que no deberían de estar ahí, que son poquísimos, ninguno de esos textos tiene relevancia en el plan de redención. O sea, ninguno contradice nada de las cosas importantes que debemos de saber para la salvación o para la santidad o para el servicio. Son como que había un ángel que movía las aguas. Y claro, usted me dirá, bueno, ¿había ángel o no había ángel? Bueno, pues no había ángel, queridos amigos, no había ángel, eso era una superstición. Entonces, por eso sabemos que lo agregó alguien, un copista ahí como muy entusiasmado, pues lo agregó. Pero claro que no había un ángel moviendo las aguas. Suponemos los que estudiamos que este lugar tal vez era como un riachuelo o algo y había corriente abajo y las aguas ocasionalmente se movían y entonces pues había la superstición en el pueblo. ¿Hay superstición hoy sobre cosas como estas? Claro que hay superstición. ¿Cuántos lugares la gente no camina kilómetros de kilómetros y montañas porque no sé qué, hay un agua por allá que si se la ponen en los ojos ya van a ver o que si todas esas cositas? Bueno, también en esta época tenemos supersticiones de este tipo. Sí, a mí me parecen estas cositas muy interesantes, pero bueno, me voy a portar seria, pero sí tenemos que tener cuidado con las supersticiones, ¿verdad? Entonces se hallaban y se encontraba esta persona ahí. Y este hombre representa entonces a todos los que estaban enfermos, ¿verdad? Esto es lo que podemos encontrar aquí, que este hombre representaba a todos los que estaban ahí. A todos los que estaban ahí que no eran incapaces de ayudarse a sí mismos, porque este señor no se podía ayudar. Él no podía hacer nada por él. Él no podía meterse al agua cuando estas aguas se movían. Si, de acuerdo a la superstición, él no podía hacer absolutamente nada porque él estaba inválido por 38 años. Imagínense lo que es estar 38 años ahí esperando a ver si tiene chance. Bueno, cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, estaba en el suelo, como un pordiosero, como una persona de esas que tantas veces vemos, ¿verdad? En situaciones tan miserables, tan tristes, tan desventajadas. Y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar ahí, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Y uno diría, bueno, ¿y qué pregunta? ¿Quién no va a querer estar sano? Bueno, hay mucha gente que se acostumbra al síntoma, que se acostumbra a la enfermedad, hay mucha gente que se acostumbra a lo malo. Hay mucha gente que vive en una situación de pecado y no quiere ser libre. Hay mucha gente que es alcohólica y no buscan ayuda. Hay mucha gente que es, no sé, dependiente a drogas. Hay mucha gente que es codependiente en relaciones totalmente destructivas y no buscan cómo ser libres.
hay personas que pueden estar enfermas y haberse acostumbrado al dolor y a la enfermedad. Pero yo creo que Jesús lo que está haciendo es confrontándolo, haciéndolo que verbalice, haciendo que actúe y le pregunta, ¿no? ¿Quieres quedar sano? Entonces, ¿qué podemos encontrar aquí en Jesús? Bueno, encontramos compasión, ¿verdad? De todos los enfermos. Este es el que Jesús escoge y le dice, ¿quieres? ¿Quieres ser sano? Esto está muy, muy lindo porque aquí vemos a Jesús y vemos la compasión que tiene Jesús. Vemos que Jesús tiene una compasión por este hombre y se vuelve y le dice, y se acerca a él. Ahora, ¿qué tiene que ver la compasión en esto? Y esto no es el estudio de hoy, pero solamente una pinceladita para que ustedes lo sigan pensando. Casi en todas las veces que Jesús sanó, que Jesús proveyó comida, que Jesús hizo cositas por la gente, dice la escritura que tenía compasión de ellos. Tenía compasión, inclusive cuando llegó donde su amigo Lázaro, que había muerto, que en algún momento lo vamos a estudiar. Dice que tuvo compasión de ellos. La compasión es un elemento importantísimo en la vida de nosotros para poder orar y que sucedan milagros y que cosas pasen. Tenemos que sentir por la gente, tenemos que sentir con la gente y no necesariamente lo tienes que traer, porque miren, yo he sabido lo que es bajarme de un avión, que me recojan, que me lleven en carrera para el lugar donde voy a hablar o donde voy a dar una enseñanza y yo en pura carrera llegar porque el vuelo llegó tarde y que me pongan ahí abajo y me pongan el podio y que ya tengo que pasar y yo ni siquiera conozco a la gente, no tuve tiempo de hacer contacto, no tuve tiempo de sentir con ellos y yo ahí, miren, es que me han dicho en 5 minutos la subimos, Alexandra, así en carrera, todo, ¿no? Y yo me he doblado las rodillas ahí en la sillita, en la banca, yo he doblado las rodillas y le he dicho, Señor, dame el amor que tú tienes por este pueblo. Por favor, déjame sentir lo que tú sientes para yo poder ser efectiva en mi mensaje. Y les cuento y les doy este testimonio. Yo me he quebrantado y he empezado a llorar de sentir el dolor y el sufrimiento de ese grupo de personas a quienes todavía ni les he visto la cara. Entonces, ¿qué le da a uno la fuerza? ¿Qué hace que uno tenga pasión? ¿Qué hace que uno se sacrifique? ¿Qué hace que uno dé? ¿Qué hace que uno perdone? ¿Qué hace que uno ayude aún a la gente que a veces le muerde la mano? ¿Qué es lo que hace? La compasión. Entonces hay que pedírsela al Señor. Entonces, si no la tienes, no te preocupes, pidámosela a Dios. Pero la compasión es un elemento que vamos a encontrar casi en todos los milagros que Jesús hace. Dice Jesús que Jesús lo llamó, le habló, y ahí podemos ver una vez más la compasión. Aquí Jesús, vemos que Jesús le mueve, ¿verdad? Con la pregunta, la necesidad de este hombre. Y yo creo que nosotros en nuestro caminar con el Señor tenemos que tener eso vivo, ¿verdad? Para que no caigamos en una religiosidad. Entiéndase por religiosidad la parte negativa, ¿verdad? Como la costumbre, como que así se hace siempre, ¿verdad? Como, tú sabes, como a veces cuando vamos a orar y decimos, bueno, Señor, entonces ayúdanos y danos y ni siquiera estamos pensando lo que decimos, pues que de la misma manera, cuando nosotros vamos por la vida, tengamos ese fueguito ahí siempre, para que entonces nos mantengamos exactamente sintonizados con el Señor y cosas pasen. Así le digo yo, cosas pasen cuando tú hablas, cosas pasen cuando tú oras. Vamos al 7. El verso 7 dice, Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. La palabra estanque aquí significa zambullirse. No tengo otro que me meta, que me zambulla, que me meta ahí. Y posiblemente, ¿verdad? Era una agua terapéutica, eso no podría yo quitarlo. Pero importante es que este señor tenía 38 años de estar acá y no tenía un amigo que lo metiera al agua. Imagínense en la soledad de este hombre. O sea, no solo estaba enfermo, sino que no había un familiar, no había un amigo que lo metiera al agua. En 38 años, que no haya alguien que te dé una manita y te meta al agua.
Es como, ¿verdad? Muy duro. Y tú dirás, bueno, Alexandra, pero ¿cómo sabes que una superstición? Bueno, en esos tiempos se curaban los faraones con la grasa de la serpiente. Se mezclaban los colmillos de animales con grasa y con cosas y se creía que eso sanaba a la gente. O sea, les digo para darles una idea que era muy normal que en esa época se creyeran cosas que para nosotros hoy nos podrían parecer muy absurdas, muy lejanas de la realidad, pero para esa gente que tenía pocos recursos, usted se mete en el mundo de la medicina del primer siglo y va a quedar muy impresionado de cómo se curaba la gente. O sea, yo he visto unas películas, ¿verdad? Que le ponían animalitos que le sacaran la sangre del cuerpo y cositas así a la gente enferma. O sea, cosas muy sorprendentes. Solo digo para que podamos entender que, pues, que había un mundo, ¿verdad? Sin mucho conocimiento en cuanto a muchas cosas espirituales, pero también de la salud, etc. Posiblemente en unos cuantos años, en unos 100 años, alguien esté aquí eh, hablando y diga, en aquellos años del 2020 se curaban con una pastillita así y hoy nosotros nada más hacemos zzz, y se cura, ¿no? Entonces, posiblemente, ¿verdad? En 100 años también ellos van a decir, mira, esta gente creía que se sanaba de esa manera. Y creo que así va cambiando la historia, ¿verdad? El verso 8 dice, Jesús le dice, levántate, recoge tu camilla y anda. Le contestó Jesús, levántate, le da un mandato, levántate, recoge tu camilla y anda. Entonces, levántate, recoge tu camilla. La camilla era una forma coloquial de hablar, que significaba como una estera flexible. No sé si usted ha montado a caballo alguna vez o algo así, que debajo de la montura se pone como una esterilla. Se pone algo para proteger al caballo de lo duro de la montura. Bueno, era una cosa así que la gente usaba para dormir, que se podía arrollar, era algo flexible, de un material flexible que se arrollaba y la persona podía salir caminando. La palabra camina ahí significa que él estaba andando. Entonces lo que le dice, levántate, recoge tu camilla y sigue andando. Y empieza a andar. O sea, él empieza a caminar. Ya él estaba andando. Ya lo manda a andar, sería más bien. El 9. Al instante aquel hombre quedó sano. Quedó sano. O sea, Jesús le dice, levántate, recoge la camilla y empieza a caminar. Sí, sin agua, sin meterse en el agua, sin absolutamente nada. Y aquí lo vemos que en este momento en que hace eso, nos dice el 9, que ese día era sábado. Y aquí está la palabra clave en este estudio. Era sábado. Vemos a Jesús que está haciendo milagros extraordinarios, que fueron sanidades inmediatas. No fue un proceso, no fue que le llevó varios días, no, algo inmediato. Dios irrumpió en el plano natural para hacer algo sobrenatural. Este hombre ni siquiera conocía a Jesús, ni siquiera sabía quién era Jesús. O sea, él recibe el milagro, él no tiene idea quién le está hablando. Y lo sabemos porque ahorita vamos a encontrarlo en el texto. Entonces, preguntaríamos, ¿qué fue? ¿Tuvo que ver la fe de este hombre para la sanidad? No, no tuvo que ver. Él no tenía fe en Jesús. Él no creía en Jesús. Él no sabía quién era Jesús. O sea que aquí vemos un milagro que no necesariamente significa que la persona cree en Jesús, que no necesariamente significa que la persona es salva. Y yo creo que esto nos tiene que enseñar mucho, porque muchas veces podemos creer que si una persona Dios la sana es porque esa persona es salva, porque está muy bien conectada con Dios. Y no necesariamente. No necesariamente. Pueden haber milagros en los cuales la persona sigue sin conocer a Jesús. Dios puede sanarla para un propósito del reino. El 10. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla.
Hoy es sábado. ¿Por qué andas caminando? ¿Usted sabe lo que es decirle a alguien que tenía 38 años de no caminar que por qué camina? O sea, ¿verdad? ¿Qué manera? Ah, no, no le dice por qué camina, por qué carga la camilla. Porque de acuerdo a la ley caminar sí podían, lo que no podían era cargar la camilla. El día, Dios les había dicho en el Antiguo Testamento que el sábado era el día para descansar. Y eso es lo que dice la ley, que el sábado es el día para descansar y que no debían de trabajar, que debían de descansar. Se refería al trabajo cotidiano. Se refería al trabajo como comercio o al trabajo del diario vivir para suplir alimento en la casa. Los trabajos normales, digamos, del diario vivir. Eso lo encontramos en Éxodo 20 y en Deuteronomio. De hecho, Jeremías 17:21 dice esto. Así dice el Señor, cuídense bien de no llevar ninguna carga el sábado y de no meterla por las puertas de Jerusalén. Sí, en el Antiguo Testamento estaba escrito que ellos no debían de descansar el sábado. Y aquí Jeremías dice, cuídense de no llevar ninguna carga el sábado y de no meterla por las puertas de Jerusalén. Eso eran negocios, gente que estaba en los negocios. ¿Okay? Y así podemos encontrar un montón más, pero se refiere a negocios, a trabajo del diario vivir. Pero aquí encontramos que Jesús escoge el sábado para hacer este milagro. Y miren, Jesús pudo perfectamente haberlo sanado el día antes o el día después, pero Él escoge el sábado. Él escoge precisamente el sábado. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que le dijera a este señor, recoja la camilla y vete a caminar? Jesús no sabía que le iban a parar. Jesús no sabía que estaba confrontando el sistema, que estaba confrontando la religión, que estaba confrontando las reglas creadas por hombres. Claro que sabía. Claro que sabía. Jesús escoge el sábado. Los judíos habían agregado en el Mishnah aproximadamente 39 leyes sobre trabajos. El Mishnah es un libro que habla de las leyes, de la ley de los judíos, en el cual ellos empezaron a agregar y agregar y agregar muchas más leyes de las que Dios les había pedido en el Antiguo Testamento. Y habían como 39 solamente en la parte de trabajo. Los judíos no hacían nada el sábado, nada. Fíjense que dice la historia, dicen historiadores que un judío no se paraba frente al espejo, que en aquel tiempo no había un espejo, lo que había era metal, pero digamos que era el equivalente a un espejo. Se paraban frente a los espejos y dice que era prohibido verse al espejo, no fuera que un pelo estuviera fuera del lugar y se lo fueran a acomodar, y eso era pecado. Para que tengan una idea de a qué extremo ellos habían llevado esta ley. Y por eso ustedes van a encontrar en los evangelios una y otra vez que Jesús les dice y los regaña mucho porque ellos le ponían cargas al pueblo que nadie podría cumplir. Porque ellos le agregaron y le agregaron y le agregaron leyes a estas leyes que Dios les había dado. Y por eso Jesús pasa siempre tratando de enseñarles a los judíos que así no era la cosa. Entonces, ellos con estas actitudes y con este cambio de las leyes, pues llegaron a pervertir, llegaron a dañar el sábado. Entonces, el sábado había sido el día que Dios había hecho para que descansaran. Y ahora resulta que el sábado se convierte, en lugar del día de descanso, en el día más difícil de la semana para el pueblo de Israel, por causa de lo que los hombres hicieron. La intención de Dios era descansar el séptimo día. Recuerdan, Jesús hizo la creación, hizo todas las cosas y descansó el séptimo día. Bueno, Él quería que igualmente sucediera con los seres humanos, con su pueblo. Bueno, esa era la intención de Él. Bueno, sin embargo, aquí encontramos que ellos, en lugar de hacer eso, hicieron lo contrario. El sábado se convirtió en el día más difícil de vivir. Porque hasta los rollitos del papel higiénico tienen actualmente hoy que dejarlos listos para poder ir al baño en un sábado. Y esto está hasta el día de hoy. Marcos 2:27 dice lo siguiente: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. El 27 dice, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Entonces, es muy claro que la idea de Dios era que el sábado fuera un día de descanso, un día de relax, un día de esparcimiento.
Y no un día en el que había que estar estresadísimo de no hacer nada porque entonces se perdía la salvación. Y por aquí va la cosa, salvación. Sábados, ley, salvación. Jesús, como hablábamos, pudo haberlo sanado otro día, pero él escogió el sábado. ¿Por qué? Porque él quería demostrarles lo equivocada que era la justificación por la ley. Él quería que entendieran que la ley no salvaba a nadie. Él quería que entendieran que el único que salvaba era él en la muerte y en la resurrección que va a suceder dentro de muy poco. Y aquí Jesús, pues sí, está apretando ya los tornillos para que empiece la persecución, para que empiece su tormento, para que empiece la crucifixión. El 11, el que me sanó me dijo, porque estos hombres le preguntan, ¿verdad? Le reclaman a este señor, ¿quién te dijo que caminaras? Y él dijo, el que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda, les respondió. O sea, muy de los seres humanos, el que me sanó, vaya, pregúntenle al que me sanó. El 12, ¿quién es ese hombre que te dijo, recógela y anda? ¿Quién es? Le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea, nos dice el 13, de quién era. No sabía quién le había sanado. Porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Recuerden que estamos en una fiesta donde hay aproximadamente 2 millones de personas. En el templo que había construido Herodes para el pueblo de Israel. Templo que luego es destruido, ¿verdad? En el año 70 después de Cristo. Entonces, aquí vemos que no fue la fe de este señor la que lo sanó o la que fue usada, sino que fue la compasión de Jesús. Y Jesús usó esta situación para liberar, para enseñar, para mostrar, para destruir lo que estaba equivocado. Porque el pueblo de Israel creía que podía ser salvo a través del cumplimiento de la ley. Y si bien era cierto que había que cumplir la ley hasta este punto, porque Jesús es el cumplimiento pleno de la ley y todavía no ha muerto y resucitado. Y es ahí donde se da el cumplimiento pleno de la ley. Y en este momento no se ha dado. Por eso Jesús está en esta fiesta, porque él cumplía con los requisitos de la ley. Pero el pueblo de Israel, los judíos, sobre todo los judíos, recuerden que los judíos son los líderes, no el pueblo, había llevado y había cruzado las líneas y había escrito más cosas y había puesto más carga sobre el pueblo de lo que verdaderamente el Antiguo Testamento el Señor había pedido. En el verso 14, después de esto Jesús lo encontró en el templo y le dijo, Jesús lo encontró, o sea, Jesús tenía bien claro que lo iba a encontrar. Mira, ya has quedado sano. ¿Ok? Jesús lo encontró y le dijo, ya quedaste sano. No vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Muy interesante porque uno de los grandes errores que a veces cometemos es creer que cuando una persona está enferma es porque hay un pecado en su vida. Y la mayoría de las veces no es así. Jesús lo dice en otros pasajes bíblicos, que no hubo pecado ni en la persona que está enferma ni en sus generaciones anteriores, sino simplemente que la persona enfermó como algo natural que pasó. Pero en este caso particular, Jesús le dice, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Aquí estamos viendo algo muy interesante. Mira, ya te sané, ya estás sano, pero no vuelvas a pecar. Jesús le está aclarando a este hombre que el hecho que esté sano no quiere decir que sea salvo. Le está hablando de no volver a pecar. Le está hablando de arrepentimiento. Le está hablando de cambio de dirección. Le está hablando de nueva vida. No vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Entonces, no peques. En este momento podemos pensar nosotros que la enfermedad sí estaba ligada al pecado, en este caso, pero eso no es usualmente lo que sucede siempre. No es necesariamente lo que pasa siempre. El 15. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Qué interesante.
Qué interesante y qué dolor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este hombre que Jesús lo sana, cuando Jesús le habla de que se arrepienta de su clase de vida, de su pecado, ¿qué hace? ¿Qué hace en el 15? Lo fue a delatar, lo fue a entregar. Él sabía que lo estaban persiguiendo. Él sabía porque ya los judíos le habían llegado a preguntar. ¿Y qué es lo que hace? Ahora se devuelve donde los judíos, donde los líderes de la religión, donde las personas que le habían preguntado hace un rato, que son los que crucifican a Jesús, y les dijo quién lo había sanado. Ahora que sabía, entonces fue a decirles. Y yo me pongo a pensar cuántas veces, ¿verdad? Nosotros también actuamos como bien malagradecidos. Dios hace cosas maravillosas en nuestra vida y no somos capaces de reconocer lo que Dios hace en nuestra vida y nuestra actitud es traicionera para con Dios. Le damos la espalda. Y aquí empiezan las traiciones a Jesús. Qué doloroso tiene que haber sido para él, ¿verdad? Imagínate, Jesús sana a un hombre de 38 años de estar paralítico y este va y lo entrega. Lo primero que hace es irlo a entregar para que vengan a matarlo. Y usted dirá, Alexandra, ¿cómo sabiste que lo iban a matar? Hay cualquier cantidad de textos que no nos va a dar tiempo hoy, pero los tengo aquí, listos por si nos daba tiempo. Muchos textos donde habla de que la gente comentaba, ese no es al que quieren matar, ese no es al que andan buscando para matar. Además de que a este hombre lo habían interpelado unos minutos antes para preguntarle quién te sanó. Y además quienes lo interpelaron eran gente vestida de una manera, eran los judíos, los líderes del Sanedrín, los que luego lo crucificarían. Entonces aquí vemos el poder tan grande que puede tener inclusive la religión sobre un ser humano, la religión en el sentido negativo, ¿verdad? Este hombre necesitaba ser acepto por los judíos, por la gente de la religión, más que por Jesús. Bueno, y si creemos que estar enfermo 38 años, paralítico, es malo, imagínense en cuánto será de mal el no tener la vida eterna, el tener muerte eterna, porque tener 38 años de ser paralítico no es nada comparado con tener una eternidad en ese lugar que la Escritura nos describe tan horrible. La mayoría de las personas que Jesús sanó en el Nuevo Testamento no le siguieron, le dieron la espalda, en su gran mayoría. Así que las sanidades no necesariamente son una forma efectiva de asegurar que alguien sigue a Jesús. Y el verso 16, precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas el sábado. Jesús le quitó la venda a todos los que creían que obtendrían la salvación por guardar el sábado. Porque la salvación se obtiene por creer que Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos. No porque guardo el sábado, porque me pongo los pelos para un lado o para el otro, o porque subo la montaña o no la subo, porque me meto en el agua o no me meto en el agua. La salvación se obtiene porque creo que Jesucristo es mi Señor y mi Dios, y que Él murió en esa cruz y resucitó de entre los muertos, y que Él es Dios. Y ese era el mensaje que Jesús les quería decir. Bueno, vamos a orar. Señor, en esta noche en tu presencia estamos con agradecimiento en nuestro corazón porque contamos contigo, porque en este caminar nos tomas de la mano y nos enseñas de tu palabra, porque nos permites comer de la miel de tus amores, porque nos permites, Señor, estar frente a ti, conversar y preguntarte cosas y hablar contigo, y eso es un gran privilegio. A través del texto bíblico podemos tener grandes conversaciones contigo, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que nos des deseos de leer la Biblia, que pongas en nosotros deseos de escuchar tu palabra, deseos de orar y deseos de obedecerte. Señor, tú conoces los retos que cada uno de nosotros vive para poder leer la Biblia.
para orar y también para obedecer. Tú conoces dónde están nuestras pruebas y dónde están las zorras que se comen la vid, que se comen el fruto, Señor, de lo que tú nos das en estos estudios. Yo te pido, Dios, que tú nos muestres para identificar esas zorras que vienen a comerse el fruto de este estudio, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos ilumines para que cuando leamos la Biblia entendamos misterios, para que tú, Señor, nos seas revelado, que cada día tengamos más de ti y menos de nosotros, que tú renueves nuestro entendimiento y que traigas salud divina a nuestro cuerpo. También te pedimos que nos des sabiduría, sabiduría para hablar, para contestar, para callar, para escribir un texto, para contestar un email, que tú nos des humildad, oh Dios, que en el caminar por la vida consideremos a los demás superiores a nosotros, que tú nos des contentamiento con quienes somos y con lo que hacemos, que tú nos des la serenidad interior que necesitamos, oh Dios, que tú, Señor, nos des todo el empoderamiento, todo el dominio propio que necesitamos para hacer lo que debemos y no lo que queremos, que nos des amor, que nos enseñes a amar como tú amas, que podamos amar a los amigos, a la familia, a los enemigos, a los que nos critican, a los que nos maltratan, a los que no nos ven bien, Señor. Padre, enséñanos a amar a esa gente, danos amor por ellos, enséñanos a perdonar y a perdonarnos también. Señor, oramos específicamente para que el mensaje de este día llegue a nuestro corazón y quede ahí trabajando. Y que podamos ver y identificar en nuestra vida la religión, las cosas que hacemos, oh Dios, por tantos años que no están en tu palabra. Padre, que tengamos la valentía para ponerlas a un lado, Señor, y que en lugar de agradar a los judíos, te agrademos a ti, Señor. Y que quitemos de nuestra vida todas esas cosas, oh Dios, que a veces vienen a nuestra mente y que quieren gobernar nuestra relación contigo. Y que tú, oh Dios, nos muestres el camino.